Para cada uno de ustedes un abrazo muy especial. Me siento muy contento, muy agradecido, muy bendecido, muy honrado de tener nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes. A ustedes gracias por aceptar la invitación a este encuentro, a un encuentro que tiene como propósito y objetivo de empezar a crecer, a ver la vida de una manera completamente distinta, a despertar. Ese es el fin de estos encuentros que estamos teniendo. Muchas personas dirán, pero yo no entiendo, Cristian, qué significa despertar. Se lo voy a explicar de una manera muy simple y sencilla para hacerme entender con esto que pretendo decirles a ustedes. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nosotros estamos durmiendo una noche cualquiera, empezamos a tener sueños y en esos sueños se viven experiencias tan reales que estamos nosotros sufriendo dentro del sueño, estamos luchando dentro del sueño, estamos teniendo experiencias dolorosas dentro del sueño y llega un momento en que ¡pum!, despertamos. Y cuando despertamos nos damos cuenta de que todo ese sufrimiento no existía. Estábamos soñando, estábamos sufriendo sin necesidad, creíamos que era un sufrimiento completamente real, pero simplemente era un sueño. Entonces despertamos. Para llevarlo a lo que yo pretendo y quiero explicarles a ustedes es lo siguiente. Los seres humanos, cuando despertamos a ese sueño que estamos viviendo en este mundo humano, el sufrimiento empieza a ganar sus justas proporciones, empieza a tener una medida justa y necesaria. Indudablemente el sufrimiento tiene un fin importante en la vida de todos nosotros, pero estamos sufriendo más de la cuenta, pero no hemos entendido cómo la vida funciona. Por eso quiero trabajar con ustedes este tema para que empecemos a despertar, para que empecemos a ver la vida de una manera distinta. Espero estarme haciendo entender con lo que quiero decirles a ustedes. Nosotros vivimos en un mundo humano, como está usted, mira a su alrededor, su nevera, su televisor, todos los carros en la calle, los edificios, pero eso al mismo tiempo es una ilusión. Una ilusión que si nosotros despertamos y empezamos a entender lo que la vida nos tiene en realidad para aprendizaje, todo empieza a cambiar. Y eso es lo que yo pretendo y espero tener la sabiduría y el conocimiento para hacerles entender a ustedes, para hacerles comprender a ustedes de qué se trata esto. La vida es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado a todos los seres humanos con un único objetivo, que aprendamos a ser felices, que aprendamos a aceptar a los demás, a amar a los demás como a nosotros mismos. Ese es el único objetivo de la vida. Por eso nosotros cada día, en cada momento de nuestra existencia, estamos llamados a ver la vida de una manera distinta para que nos acerque a ese objetivo final que quiere nuestro Creador. Entonces mire qué sucede, que es algo interesante y vamos a empezar a hablar de estos temas para empezar a ver la vida distinto. Cuando nosotros llegamos a este plano humano, venimos con un plan prenatal. En un alto porcentaje, las cosas que suceden en nuestra vida, nosotros mismos las hemos decidido. Nosotros mismos hemos tomado las decisiones de las experiencias que vamos a vivir y muchas de esas experiencias acompañadas de sufrimiento, acompañadas de dolor. El dolor tiene un fin y el sufrimiento tiene un fin específico. Y escuchen esto, recordarnos realmente quiénes somos. Recordarnos que no somos seres humanos simplemente, sino que al contrario, somos en esencia seres espirituales viviendo experiencias humanas. A través del sufrimiento nosotros empezamos a despertar. ¿Por qué digo que el sufrimiento es importante en la vida de los seres humanos? Porque a través del sufrimiento es que logramos empezar a comprender quiénes somos en realidad. Y empezamos a darnos cuenta que somos seres espirituales. Y en la espiritualidad está la solución de todos los problemas que nosotros estamos viviendo. Está la solución de todo ese exceso de sufrimiento. Cuando digo exceso, ya lo van ustedes a comprender ahora. El exceso de sufrimiento que muchas veces los seres humanos, sin darnos cuenta, caemos, quedamos empantanados ahí y no queremos salir. Sufrimos más de lo necesario. Y ese sufrimiento simplemente es por falta de comprensión, por falta de entendimiento, por ignorancia. Cuando yo digo ignorancia, nadie puede sentirse ofendido, porque si usted busca la palabra ignorancia, significa falta de datos, falta de conocimiento. Y en muchas áreas de mi vida yo soy ignorante. Y todos los días sigo aprendiendo en un área, pero son muchas áreas de la vida, por lo tanto tendré un pequeño conocimiento en algo y una ignorancia inmensa en muchas cosas.
Pero ¿qué quiero decirles a ustedes con esto? Cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos con un plan establecido, un plan que nosotros mismos ayudamos a construir para vivir las experiencias necesarias en nuestro proceso de evolución. Si no lo tiene claro, lo invito a que vea unos videos antes que que están aquí en este canal para que lo vaya entendiendo. ¿Cómo construimos ese plan prenatal? ¿Ok? La persona fallece, entre comillas, trasciende su cuerpo, termina su periodo en esta existencia, su espíritu sale y llega a un consejo de mayores, a un consejo de sabios. Como ustedes me han escuchado rápidamente, lo voy a comentar acá, le hacen la revisión, se dan cuenta y con nosotros mismos podemos reconocer en ese momento aquellas cosas en las cuales no fuimos muy conscientes y no evolucionamos, no crecimos, no aprendimos. En diferentes áreas, en el odio, en la compasión, en el amor, en la entrega, en el servicio, en la honestidad, en el área que hubiera sido. Y una vez que nosotros entendemos cuál es el plan que viene para la siguiente vida, nosotros llegamos a este mundo y empezamos a vivir experiencias que las decidí con anticipación para vivirlas en el plano humano con el único objetivo de seguir evolucionando espiritualmente. Yo sé que para muchas personas cuando escuchan esto dicen, yo no puedo creer que yo mismo haya decidido estos momentos de dificultad que estoy viviendo. Y la respuesta es sí. La gran mayoría de experiencias que los seres humanos vivimos en este plano humano, en esta existencia, han sido decididos por nosotros. Otros, nosotros a través del libre albedrío los hemos construido. Por eso ustedes han escuchado hablar del karma y sobre eso les hablaré más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos nosotros a este plano y empezamos a vivir experiencias. Y empezamos a tener momentos de dificultad. ¿Por qué digo que tenemos más sufrimiento que el que debemos nosotros vivir en el proceso de aprendizaje? Porque no hemos entendido, mis apreciados amigos, que nosotros mismos hemos sido co-creadores de la experiencia que estamos viviendo. Nosotros decidimos vivir eso para nuestro crecimiento. Sé que les cuesta trabajo entenderlo, pero yo los invito a algo. Los invito a que ustedes tengan apertura en su mente y digan, ¿y si lo que este Señor dice es cierto? ¿Y si lo que estoy viviendo en esta vida realmente es para un crecimiento espiritual? Si usted que está viendo este video, no acepta que es un ser espiritual, entonces va a vivirlo de una forma distinta. Todos los maestros, todos los guías, absolutamente todas las tendencias religiosas en el mundo entero, nos han dicho, nos han enseñado que somos seres espirituales. Todos. Y estoy convencido de lo que les he dicho siempre aquí. La muerte no existe. Existe la muerte desde el punto de vista humano. El cuerpo se queda acá, cumple durante un tiempo. Pero nosotros como seres espirituales somos inmortales. Entonces vamos viviendo experiencias en este plano. Vamos teniendo situaciones complejas, dolorosas en muchos momentos. Ahora, importante anotar esto, no todo el mundo vive las mismas experiencias ni con la misma intensidad ni con el mismo dolor. ¿Por qué unos menos y otros más? Porque otros han tenido que pasar por las mismas experiencias que seguramente usted está pasando en este momento, aprendieron la lección y evolucionaron. Ahora las tareas o los retos o las experiencias son menos dolorosas. Porque ya hemos venido recorriendo ese proceso de aprendizaje. Porque hemos empezado a entender algo fundamental, mis apreciados amigos. Los actos que nosotros tenemos en esta experiencia humana van marcando las experiencias positivas o negativas que vamos a vivir, bien sea en esta vida o bien sea en la siguiente vida. Tal vez los pueda confundir un poco más con lo que estoy diciendo, pero poco a poco les voy a ir aclarando a ustedes estos temas para que lo vayamos teniendo muy presente. Les puedo asegurar que soy muy consciente y muy responsable con cada cosa que yo les estoy diciendo aquí. Convencido total de esto que les estoy expresando. Entonces vuelvo al tema. Si yo he sido la persona que he participado en ese plan prenatal, y esa experiencia que estoy viviendo hoy, que me está tallando y que me está doliendo, yo mismo la elegí para seguir en mi evolución espiritual. Si yo mismo soy el creador de eso, ¿por qué estoy sufriendo preguntándome, ¿por qué me pasa esto a mí?
¿Por qué me estoy preguntando todo el tiempo? Yo no me merezco esto. Cada pregunta equivocada genera un sufrimiento mayor. Yo los invito a que ustedes piensen de esta manera. Y esto que estoy compartiendo ahora, créanmelo, es muy liberador cuando ustedes lo empiezan a practicar. Sé que podemos estar viviendo momentos difíciles y momentos complejos, pero hágase la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que la vida me está llevando a comprender a través de la experiencia que estoy viviendo? ¿Qué es todavía lo que no he comprendido? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Una persona es probable que se haya identificado en este plano humano. Cuando digo identificado significa que su personalidad o todo su ser lo identificó con el poder y el dinero. Entonces es una persona que se siente supremamente bien porque es una persona rica, porque tiene mucho dinero, porque se siente poderoso y de esa manera se siente mejor que los demás y está viviendo esa experiencia humana. Eso está muy bien. Pero dentro de su plan prenatal también estableció que iba a aprender el concepto de humildad. Y a través de ese plan prenatal estableció vivir una experiencia que seguramente será muy dolorosa cuando la viva. Y es que todo el dinero y todo el poder y todo lo que tenía que lo hacía sentir demasiado bien, llega un día en que desaparece en este plano humano. Pasa de ser una persona muy rica, rodeado de muchas personas alrededor que está ahí compartiendo con ellos, muchas personas que están en su círculo muy cercanos a él o a ella, porque lo ven poderoso, porque lo alaban, porque lo aplauden, porque hacen todo para que él se sienta bien, y pasa a un plano de soledad, donde ya el dinero desaparece, y al desaparecer el dinero, desaparece todo lo que estaba alrededor. Y ahora hay un momento de sufrimiento profundo. Entonces la persona puede llegar y decirse esto: ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no me merezco esto. Y cada vez que yo me pregunto, o esa persona se pregunta de esa manera, está generando sufrimiento para su vida y está sufriendo profundamente. Está en un dolor muy grande, preguntándose por qué está viviendo esto. Hay muchas personas como estas que estoy nombrando ahora que se han quitado la vida. Cuando han venido las crisis económicas y las bolsas han caído en el mundo entero, muchas personas se han suicidado porque identificaban su vida solamente con el dinero. Pero existe algo maravilloso, y ahí es donde empiezo a decirles a ustedes que no necesitamos sufrir más de lo necesario, es cuando hacemos las preguntas correctas. Y la pregunta correcta es: ¿qué es lo que la vida me quiere enseñar? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Esto que me sucedió, si yo mismo fui el creador de ese plan prenatal para vivir esa experiencia, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender ahora? Y una de las razones fundamentales de esa experiencia, mis apreciados amigos, es empezar a identificarnos con lo real. Y lo real es que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Muchos de esos momentos hacen que el ser humano mire hacia arriba y empiece a preguntar de una manera inteligente: ¿qué es eso que yo aún no he entendido, pero que tengo que entender? Una vez que lo he procesado y empiezo a entender ahora con qué me tengo que identificar plenamente, la persona tal vez ya no necesita volver a tener todo eso que tenía antes, que le daba su identidad y que le daba esa manera de relacionarse con el mundo entero a través de las cosas que tenía. Tal vez ya no las necesita, porque ya entendió la lección. No podemos olvidar, mis apreciados amigos, y esto se los repetiré eternamente porque es fundamental tenerlo presente. Cuando nosotros empezamos a despertar y empezar a entender qué significa la vida espiritual, las cosas quedan atrás. No estoy diciendo que las cosas no sean importantes para nuestra vida. Estoy diciendo que no son la esencia ni son lo fundamental. Siguen siendo importantes. ¿Quién no quiere tener una casa bonita? ¿Quién no quiere tener un carro bonito? ¿Quién no quiere viajar y tener momentos especiales? ¿O tener recursos para darle a sus seres queridos? Claro que sí, todos anhelamos lo mismo. Pero ojo con esto. Pero cuando nosotros empezamos a entender que somos seres espirituales, dejamos de sufrir por aquellas cosas que no tenemos, porque empiezo a entender que la vida en su sabiduría me va a ir dando lo que yo necesito en la medida en que voy evolucionando.
¿Por qué me lo va a ir dando en la medida que voy evolucionando? Porque no lo he colocado como condición para poder reconocer en esencia quién soy yo. Espero estarme haciendo entender con lo que trato de decirles. Cada vez que yo me identifico con lo espiritual, cada vez que yo me voy desarrollando espiritualmente, que voy viendo la vida de una forma distinta, que entiendo que cada acto, pensamiento y acción que yo tengo en mi vida tiene una consecuencia, eso es volverme espiritual, tener esa conciencia plena y constante de que todo lo que yo hago en mi vida tiene una consecuencia. Eso es vivir en conciencia. En el plano humano la gente hace cosas simplemente para tener y no le importan las consecuencias. Lo que le importa es lograr cierto estatus o cierto nivel o cierto reconocimiento que le permita el aplauso o la venia del otro. Eso es el ego. El ego nunca está identificado con la unidad. El ego siempre está en la separación. El ego siempre está diciendo yo soy más importante que usted. El ego está diciendo mi casa es más grande y más bonita que la suya. El ego siempre está mirando hacia afuera para poder sentirse mejor. Por eso compite y corre. La persona que está en su proceso espiritual no mira hacia afuera, mira hacia adentro. Y lo primero que se pregunta es ¿cómo me siento? ¿Estoy en paz conmigo? ¿Vivo agradecido con todo lo que la vida me está dando? ¿Estoy cada día siendo un mejor ser humano? ¿Estoy aprendiendo las lecciones que la vida me está dando? Entonces, ¿qué sucede, mis apreciados amigos? Cuando nosotros empezamos a entender que vinimos a este mundo para evolucionar y que ese plan prenatal, ese plan que yo estructuré, son las experiencias que estoy viviendo hoy y cambio las preguntas, dejo de sufrir más de lo necesario. Hace mucho tiempo atrás un libro cayó en mis manos, un libro maravilloso del padre Anthony de Melo, una persona que sigo admirando y sigo aprendiendo de él. Él murió ya hace algunos años atrás y él decía una frase que me pareció maravillosa. Decía: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. En mi concepto, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es desconocimiento. El sufrimiento es la no aceptación a aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. Cuando digo que sufrimos más de la cuenta, estoy diciendo que nuestro ego siempre quiere dominar. Y entre más quiere dominar, más vamos a sufrir. Se lo voy a colocar a ustedes con un ejemplo, porque a través de los ejemplos entendemos mucho más fácil. Hace mucho tiempo atrás, acababa yo de comprar un carro, lo acababa de sacar de una concesionaria, muy bonito, un carro de una buena gama, me pareció maravilloso, saqué un crédito para pagarlo, y llevé ese carro a mi casa, y mi hija mayor, en ese tiempo acababa de cumplir sus 18 años, y me dice: papá, présteme el carro. Acababa de sacar su pase. Y se queda uno pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Yo qué hago? Voy a prestarle el carro a mi hija. Para eso es. Vaya. Y se fue con mi hija menor, se fueron las dos. A los 5 minutos que ellas bajaron al parqueadero del edificio donde yo vivía, me llama mi hija menor y me dice: papá, baje corriendo que a mi hermana se le corrió un muro. Frase tal cual sucedió. A mi hermana se le corrió un muro. Y cuando yo llego al parqueadero y empiezo a mirar, ella al dar una curva no calculó bien y uno de los muros de las bases que sostienen el edificio quedaron incrustadas en la puerta de atrás del carro. Un carro completamente nuevo, lindo, yo lo trataba de tener como lo más bonito posible. Pues cuando yo bajé, este muro estaba metido en la puerta de atrás. Yo no puedo decirles a ustedes que cuando vi eso me puse feliz. Sería mentiroso decirles eso. Claro, me dolió. Pero al mismo tiempo que me estaba doliendo, recordé esta frase que ha sido para mi vida una gran bendición. Recordé: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Le dije a mi hija: mi amor, ¿qué pasó? No, papá, es que no vuelvo a manejar, decía ella. Eso es un tema maravilloso, le digo yo, maravilloso en el sentido de que yo le dije a ella: si sigue diciendo que no vuelva a manejar, entonces nunca más vuelva a tomar el carro. ¿Lo hizo a propósito? No. ¿Lo hizo con el ánimo de dañar el carro? No. Entonces no hay ningún problema. Está bien, ya miraremos cuándo lo vamos a arreglar. Yo saqué el carro y ella se fue.
porque al principio me dijo que no quería manejar más, una forma de defender de lo que estaba viviendo, y yo le hice sentir que los errores cometemos todos y ese era un error más simplemente de la vida. Pero ¿qué quiero decirles a ustedes con esto? Lo que quiero decirles a ustedes es, ¿me estaba doliendo? Sí. Reflexión para ustedes y para mí. Pero el sufrimiento hubiese hecho que esa puerta que estaba dañada se hubiese arreglado. Les hago esa pregunta. Si yo hubiese sufrido toda una semana, hubiese sufrido todo un mes, si hubiese golpeado a mi hija o lo hubiese insultado, como sucede en algunas partes, en algunos hogares, que un hijo comete un error, lo que sea, y aparece el inquisidor o la persona inconsciente que llega con maltrato. Pero la reflexión es esta: si el sufrimiento soluciona lo que se ha dañado, lo que se ha perdido, pues yo sufriría, porque yo digo, si yo sufro 2 días y cuando voy a mirar la puerta se arregló, está bien, entonces voy a sufrir 2 días. Pero por más sufrimiento que tuviera, la puerta no se iba a arreglar. Ahí es donde viene la reflexión que quiero hacerles a ustedes. ¿Cuántas veces nosotros estamos sufriendo por aquellas cosas que no podemos cambiar y sobre todo por aquellas cosas que no comprendemos, que yo mismo establecí como parte de mi experiencia para mi evolución y mi aprendizaje? ¿Cuántas veces sufrimos porque odiamos a una persona que sentimos que hizo algo contra mí? Y sentimos que tuve una ofensa o que me dañó o que dijo algo que perjudicó mi vida, y estoy todo el tiempo sintiendo dolor y odio por esa persona. Estoy sufriendo. Y una persona, como escuché un día, decía, yo no sufro ya por nada, hasta que vio venir a alguien que le recordó que eso no era cierto. Y tan pronto lo vio venir a una cuadra, empezó a sentirse mal, empezó a incomodarse, la cabeza se le calienta, vienen los recuerdos, y cuando viene el recuerdo viene el dolor acompañado de una emoción de ira, de furia, de frustración, y todavía se atreve a decir de que ya no siente nada. ¿Qué quiero decirles a ustedes, mis apreciados amigos? Sé que hoy he tocado varios temas, pero unirlos todos para que ustedes lo logren comprender. Las experiencias que usted y yo vamos a tener durante la vida implica sucesos, personas, hechos, actos, cualquier tipo de situación. Todo lo que en mi vida me cause dolor, en su gran mayoría, no todo, en su gran mayoría, he sido yo el co-creador de esa experiencia para poder ir evolucionando. Atención a esto. En la medida que yo logro sabiamente comprender lo que la vida me está enseñando, el sufrimiento empieza a desaparecer. Eso que me causa dolor empieza a desaparecer. Otro ejemplo. Tal vez usted dirá, a esa persona que yo nunca puedo aceptar, que yo no quiero ver en ningún lado, que no quiero que me acompañe a ninguna parte, que a veces que no cabemos ni en la misma ciudad, producto del odio que se le tiene a alguien. Precisamente me la encuentro en el cine, en el parque, en la fiesta, en la reunión, en el grado, en la universidad, se la encuentro en todas partes. Esa persona que no quiere ver nunca, se la encuentra en todos lados. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de nuestro nivel de pensamiento, vamos atrayendo esa experiencia para recordarme que hay algo que todavía no he aprendido, algo que todavía no he soltado. Lo voy a explicar de otra manera. Todos en la vida tenemos maestros. La función del maestro es enseñar. Todos los maestros enseñan. Y nosotros en la vida espiritual tenemos maestros, maestros maravillosos. Maestros que vienen a nuestra vida a recordarnos aquello que nos hace falta aprender si realmente queremos ser felices. Repito, maestros que vienen a nuestra vida a recordarnos lo que nos hace falta aprender si queremos ser felices. Esa persona que usted no soporta, esa persona que usted no quiere, esa persona que usted no desea ver nunca, es un maestro para su vida. Seguramente usted pactó antes de llegar a este plano de que hiciera ciertas cosas que a usted le iban a doler para que pudiera despertar y darse cuenta que ese sentimiento de odio lo aleja de la felicidad que anhela.
Cada vez que nosotros estamos enfrentados a situaciones que nos causan dolor y sufrimiento, simplemente la recordación de que estamos viviendo experiencias que en su gran mayoría yo las pedí, las solicité, le pedí el favor a la otra persona, oiga, hágame sentir de esto para poder aprender y evolucionar y soltar. Cuando hago clic, cuando entendemos lo que yo estoy diciendo en este momento, esa persona ya no aparece más en su vida, porque usted dice, ya entendí. ¿Cómo voy a odiar el maestro que yo mismo le pedí a la vida que me colocara al frente para aprender? Yo no lo puedo odiar. Yo no puedo odiar a la persona que me incomoda. ¿Por qué? Porque esa persona que me incomoda precisamente me está enseñando algo. Mi tarea es aprender y descubrir cuál es su enseñanza, qué es lo que tengo que aprender. Y una vez yo aprendo de esa experiencia, puedo soltar. Y cuando suelto, esa persona desaparece y las experiencias desaparecen, las que se me están repitiendo en mi vida, que me están causando dolor. Cuando yo logro descifrar el mensaje que la vida tiene y paso del odio al amor, escuchen esto, y paso del odio al amor y empiezo a ver esa persona que me incomoda con amor, porque empiezo a comprender que él tampoco es consciente de lo que está haciendo, pero lo está haciendo bien porque me está incomodando. Yo empiezo a amar al maestro que me está enseñando y me está ayudando a evolucionar. Esto que estoy compartiendo ahora con ustedes, mis apreciados amigos, es fundamental. Si usted está interesado en evolucionar espiritualmente, si quiere vivir más tranquilo, más en armonía, más en paz, vamos a tener que aprender a ver la vida de una manera distinta como nos la han enseñado. ¿Qué nos han enseñado a nosotros de niño? No se deje de nadie. Y si una persona le hace algo, devuélvale el doble. En la vida uno no tiene que ser tonto ni bobo. En la vida usted no tiene que dejársela, perdóneme la expresión, pero es un término de mi país, montar de nadie. Usted no tiene que agacharle la cabeza a nadie. Entonces van empoderando desde niños nuestro ego. Y cuando una persona está dominada por su ego, siempre está a la defensiva. Entonces, cuando le sucede algo, aplicamos aquello que a nosotros nos enseñaron y empieza el sufrimiento, porque empieza ahora el choque. Entonces respondo la violencia con violencia. Entonces respondo la ofensa con ofensa. Y caigo en esa trampa. Y cada vez que estoy actuando de esa manera, me estoy alejando de la evolución espiritual. El llamado es completamente distinto. La interpretación correcta es: ¿por qué me sucede esto en mi vida? ¿Por qué esta persona logra despertar en mí tal sentimiento? ¿Por qué esta experiencia que estoy viviendo, que tal vez no me gusta esperar y me hacen esperar muchísimo y me desespera, por qué se me repite tantas veces? Porque simplemente la vida, en su sabiduría, a través de esos actos, experiencias o personas, le están mostrando la posibilidad de usted poder crecer y evolucionar. Es por eso que está sucediendo. Por eso se repite constantemente. Por eso de manera permanente estamos teniendo experiencias repetidas, pero no nos hemos dado cuenta. El día que yo hago la interpretación correcta y descubro cuál es el mensaje que trae de fondo, esas experiencias desaparecen, las personas desaparecen, el sufrimiento en exceso desaparece. Yo sé que no es fácil comprender todo esto que estoy diciendo ahora. Vuelva y vea este video las veces necesarias y pregúntese qué es lo que este Señor trata de decir. Póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Con esa persona que usted no soporta, con esa persona que usted no quiere, con esa persona que usted no puede ver ni en pintura, pregúntese qué le vino a mostrar. Pregúntese cuáles son las enseñanzas que le trajo a su vida. Le voy a colocar un ejemplo. Usted es una persona psicorrígida, de la persona que le gusta tener su casa en orden, todo perfecto, todo maravilloso, todo limpio, todo espectacular, cero desorden, cero suciedad, todo perfecto. Y resulta que le nace un hijo y su hijo es desordenado, no es tan juicioso para guardar las cosas, y eso le genera a usted sufrimiento. Eso le genera sufrimiento.
Usted puede preguntarse y decir algo como esto: ¿qué estoy haciendo yo, Señor, para merecer un hijo como este? O puede decir algo como esto: ¿qué es lo que tengo que aprender de mi hijo para armonizar mi vida? Y resulta que su hijo lo que le está enseñando es: papá o mamá, más tranquilidad, coja la vida, no se necesita tanta rigidez. Las personas que sufren de tanta rigidez, sus articulaciones, brazos, piernas, manos, a través de la artritis y fuertes dolores articulares, están manifestando que son personas psicorrígidas. Entonces aparece un hijo como maestro, y ese hijo hace todo lo contrario de lo que usted considera que tiene que hacer. Claro, yo sé que lo ama porque es su hijo, pero al mismo tiempo por dentro se está preguntando: ¿por qué a mí? Simplemente porque lo necesitaba como maestro. Interprete las experiencias o las vivencias de una forma correcta y se va a dar cuenta que eso nos lleva a la armonía, que eso nos lleva al equilibrio. Las personas que de pronto dicen: yo no entiendo por qué me tocó, hace poco, lo voy a colocar con un ejemplo, que alguien que me escribió, me estaba diciendo algo maravilloso, compartiéndome su experiencia. Cuando digo maravilloso es porque a través de eso se puede aprender. Me decía todo lo que su marido hacía y todo el sufrimiento que le causaba. Y al final esta persona me escribe una frase por el WhatsApp, y la frase decía: yo sé que nadie en el mundo hubiese podido aguantarlo tanto como yo lo he aguantado. Escuchen eso. Nadie en el mundo podía aguantarlo tanto como yo lo he aguantado. Yo lo que le contesté precisamente fue: todavía usted no ha entendido el mensaje que la vida le tiene reservado. En la vida no se trata de aguantar. Uno en la vida no tiene por qué aguantarle nada a nadie. Cuando estamos hablando de que somos seres espirituales, no significa que nosotros tengamos que agachar la cabeza y aguantar toda la humillación porque simplemente soy un ser espiritual. No. Espiritualidad significa: aprendo a colocar límites porque la experiencia que esa persona vino a mostrarme en mi vida es que tengo que ganar autoestima, crecimiento, confianza en mí mismo, amor propio. Para eso es la experiencia espiritual. Entonces coloco límites y exijo respeto a la otra persona. Y si la persona no me da el respeto que yo le estoy exigiendo, pues está en sus manos tomar la decisión de tomar un nuevo rumbo y seguir con el camino del aprendizaje. Pero si usted se queda aguantando, entre comillas, es que no ha entendido la lección que la vida le está diciendo. Y por eso en su plan prenatal usted decidió con esa persona que, entre comillas, le hace sufrir, que viva con usted para que todos los días le recuerde que no se está amando lo suficiente y que tiene que aprender a amarse lo suficiente en ese proceso de evolución. Si comprendemos todo esto que yo les he dicho a ustedes en este espacio de hoy, mis apreciados amigos, la vida es completamente distinta. Todos vinimos a este mundo a vivir las experiencias que se requiere para nuestra evolución. El sufrimiento en exceso es falta de comprensión. Las preguntas equivocadas me llevan al sufrimiento. El sufrimiento simplemente es la mala interpretación de un suceso que en la vida estoy viviendo, o la no aceptación de aquellas cosas que en la vida no puedo cambiar. ¿Yo puedo seguir sufriendo por algo que no puedo cambiar? Sí. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero esta vida no está hecha para sufrir. Esta vida está hecha para aprender. Yo sé que no es fácil todo esto que hemos compartido hoy, pero los invito a que lo pongan, lo revisen de nuevo, lo devuelvan y vuelven y lo vean. Yo sé que todo lo que hemos hablado hoy no es fácil de digerir, no es fácil de procesar. Lo que sí les puedo decir es que cuando nosotros entramos en este plano de ver la vida distinta, comprendiendo todo lo que yo he hablado en este espacio con ustedes, la vida se hace de una manera maravillosa, se hace mucho más vivible y podemos empezar a crecer y a evolucionar espiritualmente. Pónganlo en práctica y se va a dar cuenta cómo la vida empieza a cambiar. Yo les dije al inicio de este video que les tenía una sorpresa. Se lo voy a compartir ahora para las personas que quieran. En los próximos días daré inicio a un programa que se llama Un Camino al Despertar. Es un programa que vamos a tener un encuentro mensual de 3 horas donde vamos a hacer talleres para nuestro proceso evolutivo,
para que empecemos a ver la vida de una manera distinta, liberándonos de tantas situaciones que son simplemente la ilusión de la mente humana, y aprendamos a vivir una vida en felicidad y en armonía. Ese es el objetivo del programa. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo. Es un costo muy pequeño. Pero lo que les quiero compartir a ustedes es esto. Yo también quiero hacer parte de su crecimiento y yo también quiero contribuir al crecimiento de su familia y de su comunidad. Al finalizar este video me escribe y si está interesado en participar, maravilloso. Pero el regalo que les tengo es el siguiente. Usted hace un pequeño aporte, un aporte para el desarrollo del programa, y yo le voy a dar a usted la posibilidad de que invite 4 personas más, y con usted lógicamente 5, sin costo adicional, para que vivan con usted este acompañamiento de despertar y crecimiento espiritual. ¿Por qué lo hago? Como agradecimiento y contribución con Dios y con la vida y con ustedes por todo ese cariño que he venido recibiendo durante este tiempo. Un encuentro mensual que irá cambiando poco a poco la vida y la interpretación de esos sucesos que generan sufrimiento en los seres humanos. Vamos a trabajar temas de inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Una combinación maravillosa que llevará a un despertar más rápido en este camino que todos tenemos. Si está interesado, escríbame y ojalá pueda participar con nosotros. Es una oportunidad para que usted invite a los seres que usted ama a vivir esta experiencia que con toda seguridad será de gran bendición. Para cada uno de ustedes un abrazo muy especial. Gracias por haberme acompañado. Reciban mi abrazo, mi cariño y por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Chao, chao.